Tiempos inéditos en la democracia más vieja del planeta, con el parlamento más antiguo. Esta semana el Parlamento británico logró bloquear las pretensiones del primer ministro Boris Johnson de dar un carpetazo o un portazo, como se ha dicho, a la relación con la Unión Europea a través de un Brexit duro que incluso lo llevó a tratar de suspender las sesiones del Parlamento para que eso no lo obstaculizara. Pero el problema es complejo, hay divisiones, tendencias secesionistas y me da mucho gusto para analizar qué hay detrás del Brexit y de esta semana y de las consecuencias que tendrá, por supuesto, para el país, para la isla, para la democracia británica. Me da mucho gusto, Fausto Pretelín. ¿Cómo estás, siempre. Pepe? ¿Cómo estás? Buenas noches. Daniel viene muy optimista hoy, Pretelín, después de la actividad del Parlamento. Muchas gracias que estés también tú con nosotros. Muchas gracias Daniel por Muñoz, invitarme. Gracias. De la UNAM, de la FED Acatlán. Muchas gracias. Gracias a los dos. Al contrario. Pues arranquemos. ¿Te ves optimista? Pues optimista en el Tiempos sentido inéditos, de que sí, en eso estamos de acuerdo. es un nuevo capítulo, Ajá. nunca antes visto, y evidentemente esa fortaleza o esa seguridad con la que llegó Boris Johnson a la hora de sustituir a Theresa May, pues se encontró con un muro muy fuerte, el Parlamento. El Parlamento que de alguna manera lo agredió, yo creo, diciendo o tomando la decisión de ausentar o de cerrar las puertas del Parlamento a partir de la próxima semana. La suspensión. Sí, hasta el 14 de octubre. Generalmente se da cierta suspensión, pero no tanto, ¿no? 5 semanas, más de un mes. Y obviamente deliberadamente para acortar el tiempo de negociación del Brexit, 31 de octubre la salida final. Con o sin acuerdo, era el objetivo de él, pero pues el Parlamento se pulveriza, ya no hay mayorías, prácticamente está equilibrado. Por el contrario, hay 21 legisladores del Partido Conservador, pues que prácticamente le dijeron no estamos de acuerdo con usted, los expulsa, ¿no? Sí. Y eso pues genera una nube de ambigüedad, ¿no? ¿Una nube de ambigüedad? Una nube de ambigüedad porque seguramente va a tomar la decisión de intentar convocar las elecciones. Algo pero ya lo pararon 2 veces con eso también. Sí, pero Ajá. Ahora parece ser que Corbyn, que es el opositor, parece ser que sí lo va a aceptar porque él intenta ser primer ministro, no se ha mirado al espejo, en el sentido que en términos demoscópicos está hundido, no tiene posibilidad de ganar las elecciones el partido opositor. El Partido Laborista. El Partido Laborista, y en ese sentido, pues bueno, se siente un poco más seguro Boris Johnson. Él sí quiere tener un nuevo Congreso en donde las elecciones tendrán una clave plebiscitaria, un segundo plebiscito, pero ahora ya en el Congreso, para ver si pues la mayoría están a favor del Brexit. Boris Johnson dijo que era la primera vez que veía que una oposición no quisiera el adelantamiento de un proceso electoral como el que está él proponiendo. Parece que el tema se discutiría el próximo lunes, pero ¿tú crees que en efecto coincides con Fausto en que habría un cambio, por ejemplo, de los laboristas y aceptarían ir a las urnas? Pues yo creo porque lo que yo entendí era que si no hay, más bien, ataron ir a las urnas a un acuerdo sobre Brexit con Europa. Claro, claro. A una solución antes de convocar. Yo creo que aquí lo más importante es, de alguna manera, es inédito lo que está sucediendo en el Parlamento británico, pero sobre todo estamos hablando que de alguna manera Boris Johnson está entrampado justamente con su partido político, porque él justamente ofreció para poder llegar al cargo de primer ministro, convocar justamente a salir, mejor dicho, de la Unión Europea. Entonces creo que de alguna manera toda esta situación que se está generando es una trampa que la propia política británica generó desde el 2016, ¿no? Pero hoy, ¿tú crees que le acepten la convocatoria yo de creo elecciones el lunes? En general que puede ser que lo acepten los laboristas. Creo que puede haber alguna posibilidad de que lo acepten porque ¿qué partido de oposición en términos generales va a no aceptar la posibilidad de hacer gobierno? Eso es lo que dijo Johnson, pero yo entendí que ligaban el logro de un acuerdo o el conseguir una prórroga 3 meses más de la Unión Europea
antes de convocar elecciones, ¿no es así? Mira, te voy a sacar la duda que tienes. Vienes, sácame. La duda es, Venga. el objetivo de Corbyn, el Ajá. opositor, es el miércoles pasado votó en contra de El adelantar las adelantamiento. elecciones porque no había la norma que obliga a Boris Johnson a prorrogar el Brexit porque los opositores quieren que haya un acuerdo. Así ¿no? es, Entonces, sí, tal cual. El día de hoy, la Cámara de los Lores, al parecer, la palomea y entonces Genera la enmienda. ya libera, ya imposibilita, perdón, el hecho de que haya un Brexit sin acuerdo. Sí. Entonces, ya con esa carta asegurada, Corbyn, el siguiente paso es, ahora sí vamos a elecciones. Si no se hubiera dado esa decisión, hubiera sido un salto al vacío, porque el 14 o 21 de octubre las elecciones y una semana después se van. Entonces, Ya, me quedó clarísimo. con Sí eso está atada, pero con la enmienda que el Parlamento aprueba, Así es. ya queda salvaguardado el asunto. Correcto. Sí. Ahora, creo que una de las preguntas de fondo que hoy está en la boca de muchas personas es decir, a ver, esta acción del Parlamento, parar el Brexit duro, ¿resuelve la problemática o no? No. O simplemente la difiere, o tiene que leerse en clave de la política interna británica, o al menos tratará de evitar que los temores secesionistas al interior del Reino Unido se atemperen. No sé. Yo creo en lo Pregunta. personal que no lo va a resolver el tema. El tema del Brexit es un tema que ha cuestionado mucho la política interna británica y que de alguna manera se le ha dado largas y largas justamente a la salida del Reino Unido de la Gran Bretaña, de la Unión Europea, pero que en realidad no se está haciendo nada. El problema sigue. Estamos hablando, por ejemplo, que el caso de Escocia es un caso que es alarmante, ¿no? Escocia ya lo ha manifestado, ¿no? En dado caso de que sí se genere la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, Escocia sigue con su intento de independizarse, referéndum. ¿no? El referéndum que estarían convocando en el 2020. Y las Irlandas, ¿no? Irlanda ese es un tema ese es el complicado. principal problema. A ver, Hablando de la situación del Brexit, un tema que divide Gran Bretaña, ha generado una crisis profunda en el Partido Conservador, un nuevo primer ministro y además un problema, Fausto Perelín, con eso me quedé, tú decías, ese es el problema, de reavivar los vientos secesionistas al interior de la Gran Bretaña. sí. A ver, yo creo que hay dos elementos que son importantes. Detrás de la palabra Brexit, que está, yo creo que hay una secesión. O sea, la idea hoy en el siglo XXI de un modelo tan evolucionado, tan avanzado, asoberanista, como es la Unión Europea, es, en términos, digamos que en el intelectual colectivo, una especie de territorio común, ¿no? Es la Unión Europea, tiene 60 años, tiene una moneda, sí, no son 28, son 20 países los que la adoptan, tiene un parlamento, tiene un ala de jueces, y eso de alguna manera los puso a pensar mucho los británicos, ¿no? O sea, yo creo que sí reflexionaron estos 3 meses. El PIB de Reino Unido ha perdido 2 puntos porcentuales. La moneda ha perdido 17% de su valor. Se han perdido 100.000 empleos. Es decir, la realidad económica, y eso que no se han divorciado, es abrumadora en cuanto a que ha perdido mucho Reino Unido. El segundo elemento es el acuerdo que firmó la Unión Europea con Theresa May. Es un acuerdo interesante porque de alguna manera deja a las dos Irlandas sujetas al acuerdo del Viernes Santo de hace ya 20 años, si no me recuerdo, en donde pues pacifican la zona, una zona muy Conflictiva. Sí, muy conflictiva, muchos muertos. Y eso es lo que no le gusta a Boris Johnson, esa cláusula, la del backstop, en donde dice, y no nada más Boris Johnson, sino todos los que están a favor del Brexit, vamos a seguir dependiendo de la Unión Europea por 2 o 3 o 4 años más. Vamos a seguir unidos en términos de un mercado común, ¿no? La realidad es más allá, es decir, pacifica o deja pacífica la zona, no pone las garitas, no pone la frontera, ¿no? Y de alguna manera eso sería lo ideal. Y ya la Unión Europea dice, no vamos a cambiar el acuerdo. Entonces ahí está el choque de trenes, porque en realidad lo que no le gusta a Boris Johnson es esa cláusula. A ver, pero Es lo que le molesta. de acuerdo, pero ¿y existe el riesgo en caso de un Brexit duro que parece ya que ha sido desmontado por el Parlamento, pero en cualquier caso, avanzar sobre un camino distinto a los acuerdos que acabas de mencionar entre las dos Irlandas, reavive o tiene el peligro de revivir el conflicto? Claro, el conflicto es latente. El nacionalismo en Irlanda sigue existiendo. Las dos Irlandas siguen siendo nacionalistas. Hay intento de unirla.
de alguna manera la libre circulación entre las dos Irlandas fue uno de los detonantes para que el conflicto pudiera de alguna manera bajar su intensidad. ¿Y qué va a pasar en dado caso de que no se vaya al Reino Unido sin un acuerdo? Que este tema está ahí vigente, ¿no? Es un tema que puede poner en peligro la estabilidad no solamente del Reino Unido, sino la estabilidad en general de Europa. Entonces es un tema bastante complicado. A ver, traes Escocia, tendencias a la separación Claro. a través de un segundo referéndum. Traes el conflicto de fronteras Claro. que se podría vivir entre las Irlandas. Gibraltar. Gibraltar. Otro El tema, Peñón. el Peñón de Gibraltar. Y Gibraltar es un enclave económico de primer nivel en el Mediterráneo y que justamente el hecho de ser parte de la Unión Europea es lo que ha permitido que Gibraltar tenga tanta repercusión económica en el Mediterráneo. Entonces es un poco el riesgo también qué va a pasar con Gibraltar, ¿no? En el caso de que se separen. O sea que a todas luces, digamos que incluso el frenón que da el Parlamento no acaba por resolver el tema del divorcio No, porque- con la Unión Europea. A lo mejor incluso esto se puede recrudecer en caso de unas elecciones generales. Yo creo que la clave es lo ajustado del resultado del referéndum de junio del 2016, 51-49% aproximadamente. Es decir, se cometió el error de no hacerlo de manera cualificada, ¿no? 2/3 partes, por ejemplo, que era lo lógico que se hubiera pedido, porque era una decisión muy difícil, muy dura, ¿no? Es decir, en términos políticos, económicos, de sociales, proyecto de nación, muy sí, dura. de trascendencia. Entonces, ese fue el gran error, pero también genera o revela el populismo de David Cameron, Claro. que por un asunto interno del Partido Conservador, él quería de alguna manera pues encabezar o seguir encabezando el partido. Prometió que iba a usar a llevar a cabo el referéndum, lo hizo y lo perdió. Pero fíjate, ¿hasta dónde ha llevado esa división? Hoy veía una declaración justo del hermano de Boris Johnson, secretario de universidades, bueno, entiendo que dejó ya el cargo, que dijo, yo como que la mayoría de los británicos he vivido esta división entre mis lealtades familiares y el interés de la nación, para hablar justo de ese desgarre, de esa división que existe hoy entre los británicos desde el referéndum que citaba. Claro, la sociedad británica es una sociedad cada vez más dividida, sobre todo también en cuestión de edades, en cuestión también de regiones geográficas. Estamos hablando de que hay un buen porcentaje de la población también que votó por el Brexit, que también ahora en estos 3 años que han transcurrido se ha dado cuenta de que el populismo era un populismo engañoso, que en muchas ocasiones el uso de la salida de la Unión Europea era un discurso para tapar muchas de las corrupciones, muchas de las situaciones internas de la Gran Bretaña. Pero paradójicamente quien llega al poder es cada vez alguien con un discurso Más mucho radical. más incendiario hacia Europa y más radical. Déjame un cortando del Brexit, el Brexit duro, el que pretende o ha pretendido Boris Johnson, el primer ministro británico, y que fue, digamos, desbaratado por el Parlamento británico. ¿Y cómo ven entre estas dos fuerzas, estos dos choques de trenes que se ha dado? ¿Qué impacto para la democracia británica? Ha demostrado esta semana que tiene vitalidad para resolver los conflictos tan graves como los que se le vienen con una solución que aún no llega del Brexit, o ¿cuál es tu lectura? Bueno, sí, lo del Congreso es de alguna manera pues como una reconducción de la política en Reino Unido después de 3 años de mentiras, de falsedades, de gente agitadora como Farage, como Boris Johnson, que a través de mentiras lograron convencer a una parte importante de la población que estaba quizás decepcionada también de la política, de las cuestiones económicas. También hay que decirlo de la eurocracia, ¿no? Es decir, Europa sí tiene ese problema, la Unión Europea como tal, de ser, sí, positivamente algo muy importante para la región. Pero también un gobierno de burócratas. Pero sí... alejado de los problemas de la gente. Exactamente. Es con cierta indolencia, ¿no? Y entonces fue una sumatoria que evidentemente generó ese gran conflicto que se llama Brexit, pero que ahora yo creo que es una buena noticia, ¿no? Que el Congreso prácticamente pulveriza las mayorías, no existen mayorías, y en ese sentido es una buena noticia porque sí era necesario que el Congreso, que en la Cámara de los Comunes retomaran la agenda, se la quitaran, se la arrebataran al primer ministro, porque era una agenda muy locuaz, muy irresponsable, proyectando a Boris Johnson también
que cuando le convino ser pro-Brexit lo decidió, antes no lo era, y ahora se encuentra con la posibilidad de ganar las elecciones, pero con este gran dilema, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero interesante, en un momento de crisis de las instituciones democráticas en el mundo, vemos a una de las más viejas salir al paso y reconducir un proceso, aunque todavía no se resuelva. Claro, creo que realmente Gran Bretaña está dando un ejemplo a nivel mundial de justamente cómo se puede manejar esta clase de temas. El populismo justamente fue lo que generó el Brexit, ¿no? Y ahora está enfrentando esta consecuencia. Una Cámara de los Comunes dividida, una Cámara donde han logrado ya quitar a dos primeros ministros, bueno, a uno, ¿no? A Theresa May, pero que de alguna manera no se ha generado verdaderamente una posición unificada, ¿no? De qué hacer, ¿no? Con respecto al Brexit, ¿no? Aquí creo que es interesante entender de que al final el tema no está resuelto, el tema sigue pendiente, ¿no? Por ejemplo, muchos jóvenes británicos tienen la percepción de que se les está robando también todo un futuro, ¿no? Con la salida de la Unión Europea. Ajá. Hay muchos temas que no se discutieron, que también deben de estar allí ahora cada vez más pendientes, ¿no? Miles de europeos viviendo en el Reino Unido, pero también miles de británicos viviendo en Europa. ¿Qué va a pasar con esos británicos viviendo en Europa, no? Bueno, a ver, sigue habiendo interrogantes grandes porque no hay acuerdo realmente aún. Son 3.2 millones de europeos en la isla y británicos 1.2 millones, si no me recuerdo, en Europa. Claro. Ya me voy, se me fue el tiempo rapidísimo. Me da mucho gusto que se vaya. Fausto Pretelín, optimista y contento al fin de semana, después de lo que sucedió en el Parlamento, después de que nos recortaron un poco de tiempo. ¿Qué pasó? Debido a unas transmisiones que todos pudieron ver antes de que comenzaran. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto Pretelín. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted. Que le vaya muy bien. Buen fin de semana.